Bueno, espero que se vea bien y que se escuche bien. La idea es empezar con esta clase de sistemas. Vamos a dar una introducción con el tema de los sistemas en sí, ¿sí? Los sistemas. Yo dejé ahí material en el campus para que ustedes vayan leyendo todos estos temas. Esta es una clase más bien explicatoria de esos temas. Y después también vamos a hacer alguna ejercitación de un tema también que vamos a ver hoy. Entonces, los sistemas. Los sistemas, si vamos al inicio de la teoría de los sistemas, la teoría general de los sistemas, TGS, es algo que surgió no hace mucho, en el 1900 y algo. Fue una rama de la investigación que trataba de enfocar el análisis de la científico de una forma distinta. Empezó en la biología y se fue esparciendo en otras ramas. Lo que trataba es no hacer un estudio minucioso. La ciencia tradicional lo que hacía era agarrar un elemento de estudio y lo dividía en partes, ¿sí? Entonces esas partecitas se estudiaban, capaz que se agarraba esta partecita y se estudiaba en forma puntual y se iba sacando conclusiones. La teoría de los sistemas vio que haciendo este estudio parte por parte, había cosas que no se podían explicar, había cosas que quedaban en el tintero. Entonces, la teoría general de sistemas trató de hacer una aproximación a los elementos de estudio en una forma integral, o sea, lo trataba de ver como un todo, no solamente como una partecita. Y de ahí viene, por ejemplo, que en la biología no solamente se estudiaban las células, las cosas que atacaban a las células, sino que se empezó a estudiar, por ejemplo, a los órganos como cosas complejas enteras, o a las personas como cosas complejas enteras. Entonces podíamos ver algunos descubrimientos que con la ciencia tradicional no se podían descubrir. Entonces, básicamente los sistemas tienen ciertas características, ¿sí?, básicas. Una que se llama la sinergia, ¿sí? Sinergia. La sinergia tiene que ver con que, no sé, alguna vez ustedes lo habrán escuchado, que la suma de las partes no es igual al todo. O sea que un todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Le voy a compartir un toque en la pantalla para mostrarles algo que hay en un apunte. ¿Se está viendo? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Bueno, ahí viene una representación de lo que podría ser un grupo de naranjas o de frutas que están en un lugar todas juntas y después están en otro lugar, pero formando algo distinto, ¿sí? Entonces esas naranjas son algo más que un puñado de naranjas adentro de una cesta, sino que tienen una especie de inteligencia, de sentido, de adicional que le da ese todo. Ese todo no es solamente la suma de esas naranjas, sino que también involucra otras cosas, ¿sí? Eso se podría decir que eso como sistema es algo que el todo es mayor a la suma de las partes. Y otra característica es la recursividad. Lo estoy anotando acá en el pizarrón, recursividad. ¿Qué significa la recursividad?
que los sistemas en sí no son cosas aisladas, sino son cosas complejas y que si ustedes toman una parte de un sistema que está formado por muchas partes, esa parte en sí mismo también es un sistema, ¿sí? O sea que los sistemas están formados por otros subsistemas. Para esto yo les quería mostrar, no sé, ¿alguna vez ustedes vieron lo que se llama un fractal? Acá le estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, ¿qué son los fractales? Los fractales son unas especies de imágenes que se generan a través de ecuaciones matemáticas. Pero ¿cuál es la característica de un fractal? Que si ustedes toman una partecita de ese fractal, si ustedes hacen zoom, ven, yo estoy haciendo zoom ahora, y si yo tomo una partecita, por ejemplo, de acá adentro, del medio, chiquita, si esta imagen, o de acá del costado, si esta imagen tuviera la suficiente definición, yo podría darme cuenta que en esa partecita cuadrada veo lo mismo que veo en la imagen grande. ¿Se entiende? Entonces, eso demuestra que una partecita de un todo sigue siendo un todo en sí mismo. Ese es el concepto de recursividad. O sea que los sistemas están... son subsistemas. Está lleno de subsistemas, sí. Voy a frenar la compartida. Entonces, tenemos el concepto de sinergia y el concepto de recursividad. Eso nosotros lo vamos a aplicar a sistemas de información, de informática, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Los sistemas, hay muchos tipos de sistemas mecánicos, el sistema del cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿sí? Hay muchos tipos de sistemas. Nosotros vamos a usar sistemas informáticos. Los sistemas informáticos están formados por un montón de partes, de componentes, y que están todos interrelacionados entre sí. Y aparte, todo un sistema completo es algo más que la suma de sus partes, ¿sí? Le voy a leer la definición que dice: en general podemos señalar que ante la palabra sistema es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos, ¿sí? Son partes que están coordinadas y que tienen un objetivo. En nuestro caso, los sistemas de información van a tener objetivos de administrar información útil para los usuarios, ¿sí? Disculpen que acá hay otra persona. Hola, ¿qué tal? No te había visto el pedido. Joaquín. Hola, profe. Bueno, estamos grabando la clase. Entonces, otra definición se podría decir que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo, y que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida. Si ustedes leen un poco más del sistema, van a ver que los sistemas tienen como si fueran un límite, tienen interacción con el exterior, interacción interna, ¿sí? Esas características de los sistemas también se van a aplicar en nuestro sistema de información. Otra cosa que también tenemos que pensar es las organizaciones como sistemas, ¿sí? Las organizaciones. Una organización. Organización de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser una empresa, puede ser una escuela, una fundación, cualquier tipo de organización. También lo vamos a asemejar a los sistemas, ¿sí? Esas organizaciones como sistemas también son muy interesantes de poder relacionarlas con sistemas informáticos, ¿sí? Se cumple lo mismo en una organización de personas, que están todas interrelacionadas entre sí, ¿sí? Y que todas, al formar un grupo,
ese grupo es más que la suma de las partes, ¿sí? Todas ellas juntas forman algo mucho más grande y más, con mayor presencia. Un segundito, ¿no? No. Listo. ¿Se escucha, no? Sí, no dice nada raro. Sí. Perfecto. Entonces, dijimos que la organización es un sistema y que los sistemas informáticos se relacionan con las organizaciones. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito de lo que son, ya yendo a los sistemas de información, ¿sí? A las cuales son las partes un poco más relevantes, sistemas de información. ¿Sí? Los sistemas de información tienen, como bien dice su nombre, la tarea de administrar información. Esa información es, se podría decir, la base del sistema, o sea, el fundamento. Cuando ustedes ven un sistema de información, ven muchas cosas a nivel informático, a nivel computadora. Ven mucha gente que está sentada tipeando cosas en un sistema, supongo que todo el mundo está usando el mismo sistema, pero en realidad el sistema de información, su corazón es la información misma, ¿sí? O sea, el sistema de información puede tener muchas formas de acceso, ¿sí? A través de una pantalla, ¿sí? Pero en realidad el sistema de información, su parte fundamental es los datos, que los tiene generalmente guardados en algún lugar, de una forma coherente. Datos coherentes. ¿Qué significa coherente? Que son datos que tienen un valor estable, un valor que no va a cambiar, o que si cambia, cambia de acuerdo a ciertas reglas que son predefinidas. O sea, no importa yo que, por ejemplo, que pierda las computadoras de conexión al sistema, que estas se están conectando a esto. Lo importante que yo no tengo que perder es la información, que es lo que es la base del sistema. Entonces, esta información da una característica del sistema que se llama el estado. El estado es algo que cada sistema de información tiene. Y el estado es algo que lo podemos verificar en un momento, ¿sí? La información tiene un valor. Si yo apago la máquina que maneja esto, toda esa información está en un estado estable, conocido. Yo puedo sacar la información, ponerla en otro sistema y otro sistema va a tener el mismo estado que este, ¿sí? Por ejemplo, cuando se pierde alguna base de datos, esa base de datos generalmente se hace una copia de seguridad cada tanto, una por día o de acuerdo a la necesidad, y ese estado es el que queda ahí en el resguardo, en el backup. Si el sistema que está en funcionamiento se rompe la máquina o pasa algo, se puede restaurar y se agarran los datos y se traen del backup y se ponen en el sistema productivo. Y de esa forma el estado se restablece del sistema, ¿sí? El sistema de información. Esa es una característica importante. ¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta en los sistemas de información? Lo que se llama las transacciones.
Pregunto, ¿alguno puede dar alguna idea de lo que es una transacción? Es un intercambio por algo justo, digamos, una transacción. Sí, del punto de vista tal vez así comercial, una transacción es un intercambio. Sí, te podría decir, desde ese punto de vista. Yo estoy hablando tal vez del punto de vista de información, o tal vez del punto de vista de datos. No sé si alguna vez lo vieron, ese concepto. Concepto de transacción, transaccional. Las bases de datos, sí, no. Las bases de datos son que se llaman transaccionales, porque pueden hacer intercambio de información, pero esa información durante esta transacción tiene que quedar en un estado estable, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más típico es, por ejemplo, en un banco. Cuando yo le tengo que pasar dinero de una persona a otra. Entonces, en un banco, los datos están, por ejemplo, están en dos lugares. Por ejemplo, esta es la cuenta que origina el dinero y esta es la cuenta que lo recibe. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo transfiero dinero de una cuenta a otra en un banco? En esta cuenta se va a restar una cantidad y en esta cuenta se va a sumar esa cantidad. ¿Sí? Pero ¿cuál es el sentido de transacción? El sentido de transacción es que las dos son dos operaciones distintas, pero que se tienen que ejecutar de una forma atómica, o sea, una forma que no se rompa. Si yo saco dinero de esta cuenta y por alguna causa se rompe acá en el medio de la operación, va a quedar esta cuenta sin dinero y esta cuenta no le va a llegar nada. ¿Sí? Entonces va a quedar un desbalance, los datos van a quedar mal. Entonces, la transacción me tiene que asegurar que cuando yo hago esa operación de transferencia, se hagan las dos operaciones en forma correcta y que no haya ninguna interrupción en el medio. Esa es la idea de transacción. Los sistemas informáticos, como tienen información en muchos lugares independientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que pagar una tarjeta de crédito, tengo que sacar dinero de una cuenta y pasarle ese dinero a una empresa que está fuera del banco, a Visa, por ejemplo. Todo eso tiene que ser una transacción, que yo saco el dinero de una cuenta del banco y ese dinero se lo va a depositar a Visa en la cuenta de otra empresa. Entonces, eso también hay que asegurar que eso transaccionalmente termine bien, ¿sí? Entonces, hablamos de dos características, el estado y las transacciones, ¿sí? Y después también, una de las cosas que tenemos en los sistemas informáticos, esto ya es un tema de cómo se ve desde el punto de vista nuestro como personas. Los sistemas informáticos tienen actores, que son los usuarios. ¿Sí? Los actores son los que tienen alguna incidencia, sean personas que solamente leen información o personas que también escriben información, tienen la posibilidad de escribir información. Entonces, esos se van conectando, ¿sí? Un actor 1, un actor 2, un actor 3, al sistema. Entonces van interactuando entre sí. ¿Sí? Recuerden que el sistema es el programa que yo uso para comunicarme,
pero lo importante de un sistema de información es sus datos, ¿sí? Los datos que tienen que quedar en forma estable cuando se cambia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno. Una, profe, No. que no había Dale, podido notar. escucho. La sigla TGS, que era... Teoría General de Sistemas. Ah, gracias. Teoría General de Sistemas. Yo ahí dejé en el campus unos apuntes que hablan de todos estos temas un poco más extensos. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. lo otro era con el tema del Estado, yo tenía la duda. Entonces el Estado vendría a ser donde se guardan esos datos y que son los que después también se pueden recuperar de forma estable. ¿Eso era el Estado? El Estado sería más que nada es un concepto. O sea, el sistema tiene un estado. O sea, que el estado ¿qué? Que los datos están en unos valores conocidos. Y unos valores deberían estar coherentes también. ¿Sí? O sea que si yo apago hoy en un sistema de información, se queda sin energía, todo eléctricamente sin nada, y al otro día lo prendo de vuelta, ese estado de datos va a ser los mismos. Deberían ser los mismos. Cuando vos, por ejemplo, usás Facebook, ¿sí? Vos tenés 50, ya no sé si son amigos, contactos, no sé cómo son las cosas en Facebook, o en Twitter. Entonces vos, si vos hoy te deslogueas de Facebook, se supone que mañana cuando entras de vuelta no vas a tener 37 amigos o 65, no, vas a tener los mismos 50. O sea que esos datos están en un estado estable, ¿sí? Ese es el concepto de estado. ¿Sí? Que los datos están en un estado conocido. Y que cuando yo modifico esos datos, ese estado cambia, pero después pasa de un estado 1 a un estado 2, pero esos dos estados son estables y no hay diferencia no hay cambios incoherentes, sino que los estados son coherentes. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Bueno, ahora hay un concepto más, que el concepto de función. Supongo que este concepto ustedes lo vieron en matemática, ¿no? Una función en matemática, ¿alguien se acuerda? Suponiendo que una función es una cajita, ¿sí? Yo este concepto lo tengo para que ustedes también lo piensen desde el punto de vista de cómo funcionan los sistemas, los programas. En realidad los programas funcionan como funciones, se podría decir, valga la redundancia. La función le tiene una tarea, ¿sí? De hacer algo. Entonces yo llamo a esa función con un dato de entrada y obtengo una respuesta. ¿Sí? Ese es el concepto simple de función. Función o procedimiento o rutina. Función generalmente se le dice, porque todas las tareas que dan un resultado se les dice función. No sé si se ve bien. Función. Por ejemplo, obtener el logaritmo de un número o obtener la raíz cuadrada de un número. Esta función se llama raíz cuadrada. Entonces, a esta función raíz cuadrada yo le entrego un número, por ejemplo 25, y me va a devolver un 5. ¿Sí? Esto es algo muy simple matemáticamente. Otra cosa que se usa mucho también es cuando yo voy a buscar información, o sea, si yo necesito, por ejemplo, la cotización del dólar en algún sistema que esté en internet, yo voy a tener vamos a borrar acá, yo voy a tener un sistema 1
que es el mío, y un sistema 2, que está en otro lugar de la internet, y yo necesito, bueno, cotización del dólar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este le va a mandar un mensaje, un sistema 1 al 2, el 2 va a reconocer la función y va a devolver un resultado. Pero yo internamente, esto lo puedo también demostrar de esta forma, con una cajita. Servicio dólar. Yo le digo, obtener cotización y este me devuelve el valor. ¿Sí? Básicamente lo mismo. Más allá de cómo suceda, cómo se resuelva la cosa que yo quiero hacer, es básicamente una función. Algo que me resuelve algo, que yo entregándole un valor me devuelve un resultado. ¿Sí? Después puede haber muchas formas de que eso se implemente, o de una forma que esté construido, que esté programado. Pero básicamente es eso. Bien. Ahora vamos a pasar, no sé si valdrá la pena cortar el video, vamos a seguir con el mismo video, de última yo después lo corto, para ponerlo disponible. Vamos a ver algo que tiene que ver con los sistemas de información en sí. ¿Sí? Los sistemas de información interactúan con las personas y ya dijimos que guardan su información en una base de datos, en algún lugar. Generalmente una base de datos. Esa información tiene un formato, tiene reglas, ¿sí? Y tiene significado. Cada sistema necesita cierta información. Un sistema de venta tiene los artículos, los clientes. Un sistema, por ejemplo, de juego en línea tendrá los usuarios, las partidas, ¿sí? Cada sistema tiene su información. Entonces, para poder abarcar todo ese tipo de sistemas, nosotros vamos a ir viendo herramientas que tienen que ver la forma de cómo poder diagramarlos en el papel. Poder ver cómo podemos hacer un diagrama y que ese diagrama trate de mostrar cómo es el flujo de información, ¿sí? Este primer diagrama que vamos a ver se llama diagrama de flujo de datos. De flujo de datos. Diagrama de flujo de datos, o DFD. ¿Sí? Entonces, la idea de estos diagramas, de esta materia, es poder ver ciertas herramientas, generalmente son de texto o gráficas, para hacer diagramas, básicamente. Hay otro lenguaje, después vamos a ver un poco, que se llama UML, que también sirve para la parte de modelado de sistemas de información. Todo esto tiene que ver con que nosotros podamos, de alguna forma, con estas herramientas, describir la información de los sistemas estos informáticos. El tipo de información, qué tipo tiene, qué forma, ¿sí? Quiénes la usan, cómo se usa, las transacciones, cómo tienen que ser, ¿sí? En este diagrama de flujo de datos, yo les voy a dar un ejemplo ahora, para que ustedes lo vean. Esto está también explicado en un capítulo del libro, después se lo voy a indicar, del libro este de texto. ¿Sí? Yo les voy a compartir algo ahora. Bueno.
Bien. Este diagrama de flujo de datos tiene, básicamente, me voy a sentar, así se lo puedo explicar. Tiene 3 elementos. Se está viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Tiene tres elementos, básicamente. Estos sistemas de información, los otros que mencionábamos, los datos, se guardaban en una base de datos y en un programa que administra esos datos. Para eso vamos a usar este pequeño elemento que tiene las puntas redondeadas y que se le denomina en forma genérica un proceso, ¿sí? Después, a ese proceso se le van a conectar este segundo elemento, que es un cuadrado, que se le dice entidad. Esta entidad también podemos llegar a pensarla como un usuario, como un interesado, como un ente que interactúa con el sistema, porque pueden ser personas o pueden ser otros sistemas también que interactúen entre sí. Pero la idea es algo que interactúa con el proceso. Y después vamos a tener la flecha, que la flecha me va a indicar un dato que viaja de la entidad al proceso o del proceso a la entidad. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un pequeño sistema de venta de tickets de viaje por avión. Entonces, es un sistema, como dice acá en el medio, de reservación de la aerolínea. Es un sistema de reservas. Y fíjense, los que interactúan con este sistema es un pasajero, un agente de ventas y una aerolínea. O sea, el pasajero, el agente de ventas y la aerolínea, de alguna forma se pueden conectar con este sistema. La forma en que se conectan, por ahora no la vamos a definir ni la vamos a pensar. Solamente vamos a pensar en la información que se intercambia, ¿sí? Entonces, ese paquete de información que se intercambia va a través de estas líneas. Entonces, las líneas demuestran un paquete de información de un tema específico. Por ejemplo, el pasajero envía una solicitud de viaje, ¿sí? O sea, mi paquete de información es una solicitud de viaje. El sistema recibe esa solicitud de viaje, por ejemplo. Todo esto que pasa en este sistema va a estar, en cierta forma, definido por un enunciado. O este sistema, en realidad, ¿por qué se fabricó así, no de otra manera? Porque el interesado de la aerolínea necesitaba un sistema de pasajes, entonces él fue a una empresa de sistemas o a un programador y le dijo, mirad, necesito un sistema para las reservas. Entonces, hablando con el analista de sistemas, llegaron a este esquema. Entonces se dieron cuenta que había pasajeros que enviaban una solicitud de viaje. ¿Y qué pasa acá? Por ejemplo, el sistema le pregunta a los agentes de viajes los vuelos disponibles. ¿Sí? Esta es que el sistema le envía a los agentes de viajes. Y después el agente de viaje, información sobre los boletos. ¿Sí? Esta solicitud que viene el pasajero viaja al agente de viajes con preferencias, porque en realidad el pasajero puede solicitar, uno no sabe si ya sabe qué vuelo va a hacer o le tienen que decir qué vuelos hay. Eso ya acá en este esquema no está explicitado, pero lo podemos
deducir, pensar o pensar cómo puede ser. Que las preferencias viajan a la gente de viaje informa sobre los boletos. Entonces, una vez que tal vez el pasajero confirma, acá podría haber otra flecha, tal vez que sea confirmación, una solicitud y una confirmación, y acá podría haber una flecha que vaya al pasajero que diga oferta, y acá podría haber una flecha nueva que va y que dice confirmación de la oferta. Una vez que el pasajero confirma, fíjense que el mismo sistema, con otro actor que es la aerolínea, le envía la reserva al pasajero. La reservación del pasajero, si la aerolínea toma nota de la reserva. O sea, la idea es que ustedes, en base a algunos enunciados que yo les voy a dejar, traten de armar un esquema parecido a este. ¿Sí? Yo les voy a dejar una tarea en el campus con 3 ejercicios. Hay uno de ejemplo, un poco más amplio que este. Fíjense que acá tenemos, se podría decir bien que hay un 0 acá arriba. Este 0 significa que este diagrama es lo que se llama el diagrama de contexto, el diagrama más básico y con menos detalle. Después, este diagrama puede pasar a un diagrama número 1, tal vez un diagrama número 2, donde se van explotando todas estas interacciones de información y puede haber funciones intermedias, ¿sí? Ustedes lo van a poder leer, lo quieren leer un poco más detallado en el ejemplo que yo les voy a dejar en el campus y también en el capítulo del libro, capítulo 7, creo que es del libro de Kendall. Por ahora el ejercicio que yo les voy a pasar, que ustedes van a tener que presentar después en el campus, tiene que ver con este esquema básico, un esquema básico sobre 3 enunciados que yo les voy a dejar. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo que les va a quedar para tarea. No sé si tienen alguna pregunta. El esquema en sí no tiene que tener los mismos cosas, sino que tiene que estar presente los 3, que era el proceso, el flujo de datos y el tercero, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Sí, hay unas ciertas reglas para armar este esquema, ¿sí? Básicamente que los actores no se pueden comunicar entre sí, por ejemplo, siempre se comunican los actores con el sistema, ¿sí? Básicamente. Esa es una regla. Y no creo que... Y hay un par de reglas más que después las pueden ver en la teoría. Pero básicamente es eso. Tener un cuadro central, que sería el sistema de información, y después ustedes tienen que detectar cuáles serían las entidades o los usuarios o los que interactúan con el sistema, ¿sí? Y en estas flechas ustedes poner qué tipo de información va a enviar o recibir la entidad contra el sistema. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Sí? Ok. Y les voy a mostrar una cosita también. La idea es que ustedes presenten un documento con unos diagramas. Les voy a mostrar una herramienta que también está ahí, sigue viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Sí, sí. Hay una página que se llama draw.io. Espere que voy a cerrar, así ustedes ven. Vamos a abrir, por ejemplo, acá.
para que vean cómo funciona. Draw.io es una aplicación en línea para poder hacer dibujos, ¿sí? Esquemas y todo eso. La idea es que ustedes armen el esquema con esta aplicación. Al principio, esta aplicación les permite guardar su trabajo en varios lugares, en varias nubes. Si ustedes le ponen acá Device, va a guardar en su disco rígido. Y después le ponen crear un nuevo diagrama, por ejemplo, ¿no? Un diagrama en blanco. Les pide un nombre. Diagrama 1, por ejemplo. A ver, un segundito que no sé qué me dijo. Diagrama 1. Prerequisite not allowed by the user agent or the platform in important context. No sé por qué no me deja. Vamos a... Bueno, la idea es que ustedes pongan un nombre ahí. Vamos de vuelta, a ver. Draw.io. Bueno, le va a pedir que guarden el diagrama, le ponen el disco y le ponen un nombre. Y ahí se lo va a dejar empezar a guardar en su disco. Entonces, fíjense que acá a la izquierda tienen varias paletas de muchos tipos de diagramas, ¿sí? No sé si alguna vez la vieron esta aplicación, si la usaron. No, creo que no. No, la primera vez. Bueno, fíjense que tienen un montón de... Esto es gratuita. Acá con la parte general, creo que con esto vamos... Si no, porque tenemos que hacer acá, por ejemplo, hacemos el sistema y acá podemos hacer, por ejemplo, un actor o una entidad. Y fíjense que ustedes acá eligen una flecha y cuando aparece la flechita pueden conectar, ¿sí? Y de la misma forma, flechita, y después pueden correrla, ¿sí? Es tiene bastante opciones. Si hacen doble clic acá pueden escribir, ¿sí? Ahí pueden ir armando sus esquemas. Después esto, si tienen problema con el idioma, acá pueden ponerlo en castellano, Spanish o español acá, toda la interfase. Tienen que reiniciar el sistema para que le tome el español. Y también acá pueden cambiarle el tipo de letra, el tipo de página. Eso por si lo van a imprimir o van a hacer algo distinto. Y lo que tiene esto que lo pueden exportar, file, exportar como, por ejemplo, JPG, que es un gráfico, a su dispositivo, y lo exporta con este nombre. Si ustedes lo abren, les queda como una foto. Esto ustedes lo pueden después insertar, si quieren, en su documento que van a entregar, ¿sí? O sea, hacen el diagrama, lo exportan y lo pegan en el documento que van a entrar como tarea, ¿sí? Ok, profe. Hola, profe. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy frenando acá el compartir. Si no hay preguntas, voy cortando la grabación, ¿les parece? Profe, yo Sí, tengo una profe. pregunta, pero con respecto a lo de la semana pasada. Dale. ¿Vamos a ver algo de Python o no? Porque La descargamos el materia, programa. la materia no especifica que veamos Python.
no es una materia de programación. Ajá. Y lo que vamos a hacer es una aplicación muy pequeña en Python para aplicar los conceptos de sistemas, ¿sí? Perfecto. El objetivo no es que ustedes aprendan Python en esta materia, sino que construyamos algo en Python muy sencillo para dar una muestra de lo que es un pequeño sistema de información. Listo, profe. Gracias. ¿Bien? Va a ser, lo que sí tal vez van a usar ustedes es los conceptos que vieron en páginas web, que la interfase de este sistema pequeño va a ser web. Entonces tal vez les va a resultar un poco más conocido esa parte de las pantallas, ¿sí? Que va a ser web. ¿Sí? Listo, profe. Eso sería como trabajo final, ¿no? Me imagino. No sé si como trabajo final, ¿eh? Va a ser un trabajo que vamos a ir viendo ya, yo creo que de la mitad para adelante vamos a ir... la idea que no es que ustedes tal vez programen mucho, sino más que nada que hagan trabajos sobre ese sistema ya funcionando, o tratando de definir cómo va a funcionar. ¿Sí? Esa es la idea de la materia. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Sí. Bueno, voy frenando por acá.